Vamos a tratar de esclarecer la idea de ayuda de otros, de aprender con otros. Para eso vamos a utilizar a la nena. ¿Se acuerdan el ejemplo? La nena, que es el sujeto que aprende, había tenido una tarea o un problema, si ustedes quieren, un desafío, que era que había perdido la muñeca y debía recordar. Acuérdense que recordar es un proceso psicológico superior, es decir, una función de la memoria. Entonces la nena, frente a este desafío que sola no puede, con lo que sabe, es decir, ella sabe hablar, sabe que estaba jugando con la muñeca, sabe que la tenía, sabe un montón de cosas, pero en relación a dónde dejó la muñeca y recordar esa situación, no puede hacerlo sola. Entonces va en búsqueda de ayuda, hace acciones para encontrarse en este caso con el papá, que es el otro cultural, el otro que ya conoce las coordenadas del contexto, de las prácticas culturales, de cómo los humanos recordamos, cómo los humanos memorizamos información, activamos esa información, la ponemos en funcionamiento, le presta a la hija conciencia, si ustedes quieren, le presta una herramienta, ahí se me cae todo en toda esta improvisación, le presta una herramienta que es un dispositivo de ayuda. Entonces empieza a generar una interacción por medio de la herramienta, que es, ¿se acuerdan? El papá pone el lenguaje oral, que es el lenguaje, es una herramienta psicológica que trata de modificar, de crear, de producir una memoria, un proceso psicológico superior a través de la interacción de la nena. Y entonces le hace preguntas y respuestas. Este es un modo, un sistema de ayuda en que los humanos recordamos. El papá le dice dónde jugaste por última vez, dónde tenías la muñeca, la nena responde, estaba acá, estaba allá, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento, por este circuito de acción, por este circuito de préstamo de ayuda, por este circuito intersubjetivo que funciona, que trabaja en lo social, la nena dice, recordé. Es decir, que se produjo el proceso psicológico superior. Proceso psicológico superior que es efecto, resultado, consecuencia de este dispositivo de ayuda, de este dispositivo de interacción social puesto en juego por el papá, mediado por la herramienta del lenguaje oral de la pregunta y la respuesta y con participación activa de la nena que va respondiendo y participando del circuito. Es decir, que en este circuito interactivo, participativo, con otros, la nena logra recordar, es decir, produce la posibilidad de recordar a través de las preguntas y respuestas, producto de esa ayuda, de esa guía, de ese sostén, de ese andamiaje que el papá pone en funcionamiento para generar el recuerdo y solucionar la tarea. Es decir, que este proceso psicológico superior se produce en lo social, en la interacción de la nena, el papá y la herramienta. Gracias a este dispositivo de ayuda, sin este dispositivo de ayuda, este proceso psicológico superior no se produciría. Sin este dispositivo de ayuda no se produciría el aprendizaje en lo social. Es decir, que hay un primer tiempo que gracias a la relación niña, papá y herramientas se produce el aprendizaje en lo social y producto de ese aprendizaje, de esa interacción, de ese andamiaje, se produce el proceso psicológico superior que es recordar.
Obviamente yo les decía que esto sucede habitualmente, frecuentemente en la vida de la niña que está aprendiendo. Es decir, que cada vez que tiene una tarea similar donde pierde objetos, se va a poner en comunicación, en relación, en interacción con el papá o con cualquier otro social que le va a permitir, con el despliegue de este dispositivo de ayuda, ir apropiándose de la herramienta, en este caso el lenguaje oral de las preguntas y respuestas, paulatinamente, gradualmente, a medida que participa en los distintos dispositivos de ayuda. Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, en otro momento, la nena, además de responder las preguntas del papá, va a ir respondiendo autopreguntas, es decir, se va a dirigir ella misma la herramienta para tratar de ir generándose paulatinamente el proceso psicológico superior o el aprendizaje. Es decir, que ella se va a ir apropiando en cada dispositivo de ayuda que se pone en funcionamiento la herramienta, parte de la situación, va a ir tomando el control de esa herramienta, dirigiéndosela a sí mismo, necesitando menos del papá o de cualquier otro social y cada vez necesitando mucho más de su acción y de su participación, tomando el control de la situación. Hasta que en un momento, decíamos, la nena vuelve a perder el objeto, pero ya esta vez no va a buscar ayuda, sino que ella misma se va a autogenerar el proceso psicológico superior, preguntándose y autopreguntándose como si hubiese incorporado toda la situación en su conciencia, va creando ese espacio en su conciencia, en su mente, todo lo que fue apropiándose en el espacio social con un otro social, ahora lo va a reconstruir, lo va a rearmar en su mente, en el estado intrapsicológico, en el espacio intrapsicológico, y entonces la herramienta va a estar autodirigida, las preguntas se van a autodirigir en el espacio individual, intrasubjetivo, ya sin el padre presente, sin el otro presente, sino ella misma, a sí misma, como si fuera un diálogo interno con ella y la herramienta, reproduciendo, reconstruyendo la situación que fue aprendiendo y apropiándose en lo social. Ahora, en un segundo momento, y se sigue cayendo todo, en un segundo momento, en el espacio intrasubjetivo o individual. Ahora, en este segundo momento, donde ya no necesita a este otro social, la nena, sobre sí misma, autodirigiéndose, la herramienta va a ir generándose el proceso psicológico superior. Es decir, que primero hubo un tiempo en lo social y hay un segundo tiempo en lo individual. Esta reconstrucción de lo social a lo individual se va a llamar mecanismo de internalización, que es el mecanismo de reconstrucción en el espacio individual, en la conciencia, de todo lo que se fue apropiando gradualmente al participar de este circuito de ayuda, la apropiación de la herramienta y de la situación que se va a interiorizar, se va a reconstruir en el espacio intrasubjetivo individual, y ahora la nena lo va a usar sola a sí misma y va a poder resolver sola la situación que antes resolvía con el papá o con un otro social. Es decir, que hay un primer momento en lo social, un segundo momento en lo individual. Estos dos momentos
conforman el aprendizaje en dos tiempos o el desarrollo en dos tiempos de la ley de doble formación, y entonces el mecanismo que cuando uno se va apropiando en lo social de todas las partes de este circuito de ayuda, de este andamiaje, de esta guía, de este sostén, de toda esta estrategia que va a ir desplegando la posibilidad de resolver con otros la tarea, cuando ya me la apropié paulatinamente en forma total, la interiorizo, la reconstruyo en el espacio individual y ahora la niña sola puede resolver la tarea sin recurrir al otro social, porque ya puede generar un diálogo interno de ella misma con el circuito de ayuda, con la herramienta que se la autodirige y provoca ese proceso psicológico necesario para resolver la tarea.